Pero mire, es para mí un gusto poder saludar a Juan Calle López, presidente del Consejo Directivo de la AMU, de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Bienvenido, Juan, ¿cómo está? Magda, qué gusto de saludarte y acompañarles en este programa. Oiga, por favor, díganos, a ver, hemos visto tremendas afectaciones esta semana a raíz de las fuertes lluvias. Hablamos de grandes ciudades y también algunas otras entidades de la República Mexicana. Ahora quizá estamos concentrados en esta parte del centro del país, pero ¿qué nos dice realmente de esto? Es que no tenemos ciudades preparadas para fenómenos naturales que, bueno, de pronto lo estamos viendo, nos devastan totalmente en la temporada de lluvias. Lo que es terrible al ver estas imágenes es ver cómo los niveles de pobreza se incrementan debido a estos fenómenos. Cada vez hay más gente lastimada y afectada por ello, sin que acertemos a encontrarle una solución que además es muy clara. Primero, en México estamos acostumbrados a atender las consecuencias y no las causas. Ese es un grave error. Y entonces, pues no planeamos. Las ciudades mexicanas hacen planes que nadie respeta, que nadie sigue, porque a veces atentan contra intereses oscuros, ya sea de desarrolladores, ya sea de políticos, y entonces los planes difícilmente pueden llevarse a cabo, sobre todo aquellos que requieren de la atención y de la presencia de la observación ciudadana. Ese es un tema que es fundamental. Ahora, este fenómeno se presenta cada año, no es nuevo. Nosotros vemos con pena cómo anualmente en esta época pareciera que estamos descubriendo este tipo de afectaciones, pero somos de memoria corta, se nos olvida que año con año se presenta el problema. Ahora, esto se está agravando por el tema del cambio climático, que ya estamos viendo que empieza a causar estragos en muchas partes, incluyendo nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las causas recurrentes de este asunto? Bueno, primero, la falta absoluta de planeación. No tenemos una visión de largo plazo, no somos capaces de atender el tema con el ánimo de enfrentarlo a largo plazo. Ahí vemos, por ejemplo, la imagen de un camión de estos Vactor que sirven para desasolvar tuberías. Ahora, ¿por qué tenemos que desasolvarlas? Bueno, las causas recurrentes son acumulación de basura en todos lados. Hay miles de toneladas de desechos orgánicos e inorgánicos que simplemente no se alcanzan a recoger en las ciudades y sobre todo en las de menor tamaño. Baste señalar, la Ciudad de México genera 12.500 toneladas diarias de desechos orgánicos e inorgánicos. Y ahí los vemos, flotando en muchos sitios, tiraderos a cielo abierto, etc. Ahora, agréguenle los desechos de la construcción, que muchos de ellos tampoco se tiran en lugares adecuados. Ahí vemos en las imágenes una gran cantidad de desechos, lo que conocemos como cascajo, revuelto con la basura. Conclusión, arroyos asolvados, ríos que no pueden descargar en forma natural, y estas enormes cantidades de basura son un tema que año con año queremos combatir. Claro. Y siempre hacemos un programa de desasolve. Con bombo y platillo anuncia la autoridad programa de desasolve para el presente año. ¿Cómo puede resolverse un problema de basura acumulada si vemos cuál es el tratamiento que reciben en el mejor de los casos los tiraderos a cielo abierto de nuestro país? Juan, pero dígame una cosa, lado, porque por lo que entiendo, sí. Entonces, verdaderamente las autoridades no están ofreciendo soluciones permanentes. Y que si bien es cierto, estamos hablando de la falta de planeación, del crecimiento de las ciudades, de muchísimas otras cosas más, bueno, incluso seguramente hasta redes de drenajes obsoletas. El asunto es, ¿cómo se puede solucionar esto? Porque tampoco pareciera que verdaderamente las autoridades tengan la intención de invertirle en soluciones a largo plazo. A ver, es un problema multifactorial y hay que resolverlo desde varios puntos de vista. Primero, tenemos muchos asentamientos irregulares en nuestras ciudades que carecen incluso de servicios, que están ubicados en barrancas, en arroyos, en cuencas, en zonas
que supuestamente son de protección natural. Conclusión, todas estas zonas han sido deforestadas, han sido atacadas por la mano del hombre, carecen de servicios. Hay que buscarle solución a la vivienda de todas estas gentes. Impedir los asentamientos de carácter irregular es una necesidad imperiosa. Dos, el gobierno federal, por una decisión que yo sigo sin entender, al desaparecer muchos fideicomisos, desapareció el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales y dejó en absoluto estado de indefensión a todas las comunidades que hoy se ven afectadas. Tradicionalmente había un operativo por parte del ejército que le llamaban el programa DN3, que era atención de emergencias. Yo no veo en este momento ningún personal militar en las zonas afectadas y lo peor, no hay un plan de aplicación de recursos federales y estatales para estos efectos, lo cual deja en condiciones verdaderamente críticas a la población. Ahora, tenemos que mejorar el tema de recolección y disposición de desechos sólidos. Llevamos años diciéndolo, pero no hacemos nada. La basura, por lo visto, no es rentable políticamente y entonces funcionan los tiraderos, nadie los opera, no separamos la basura, no reciclamos y las consecuencias son brutales para las comunidades de nuestro país. Ahora, agreguemos a esto todo el enorme asolve que se genera en los canales naturales, en los arroyos, precisamente por estos tiraderos que son un verdadero desastre. Por ejemplo, todo lo que son desechos de la construcción podrían reciclarse, podrían utilizarse para obtener materiales de su base y base en las vialidades y en las carreteras, triturándolo. El caso de la revoltura de la basura entre orgánica y inorgánica, lo que genera es basura imposible de reciclar y de manejar. Así es. Tenemos que instrumentar un programa de economía circular donde podamos reusar. En este sentido, déjeme detenerlo aquí porque justamente vemos esta llegada de la temporada de lluvias, nos dice, no es algo nuevo, vemos una problemática sumamente compleja que responde a todos estos factores, nos dice ya el tema de la basura y demás, pero pues adicionalmente no estamos hablando de que tampoco hay una gestión de todos estos recursos, hablando concretamente, por ejemplo, del agua. O sea, si nos vamos a ese tema en específico, todo el agua de lluvia que termina cayendo en las grandes ciudades termina mezclándose con el drenaje. Entonces, realmente, ¿cómo podemos generar esas ciudades sustentables o sostenibles? Corríjame en el término, ¿no? ¿Cómo podemos lograr el caminar hacia allá? A ver, definitivamente hace falta crear conciencia y, por supuesto, contar con funcionarios preparados y apoyados por gentes expertas en los temas. El agua de lluvia debe de captarse, debe de reusarse, debe de reincorporarse al terreno, porque con ella, de alguna manera, a través de pozos profundos, alimentamos nuestras ciudades. ¿Qué hacemos con el agua, por ejemplo, en el Valle de México? La mandamos al emisor oriente, al emisor poniente, al Gran Canal, todo se inunda, todo se destruye, todo se mezcla y no se puede tratar. Las aguas residuales en México no se tratan, simplemente se tiran. Y estamos perdiendo de vista de que ciudades como México están próximas a quedarse sin agua en un plazo no mayor de 10 años. Sobreexplotamos los mantos, generamos hundimientos, los hundimientos provocan fracturas de tuberías de drenaje, se contamina el subsuelo y se contamina la fuente de abasto de agua. Entonces, tenemos que cobrar conciencia, tenemos que hacer planes puntuales para atender esto, tenemos que tener una visión y trabajar en una visión de largo plazo en nuestras ciudades, tenemos que recuperar las áreas naturales protegidas, tenemos que dar vivienda a quienes están asentados irregularmente. Hay que hacer muchas cosas. La desertificación avanza a pasos agigantados. Nuestras zonas naturales protegidas hoy son fuente de asolve porque las hemos ido destruyendo, quitando los árboles, y esto genera una serie de arrastres de sólidos que vienen desde los cerros, derrumbes, deslaves,
destrucción de obras públicas son una constante año con año. De verdad que queda mucho por hacer en esta materia, Juan, y bueno, usted perfectamente nos ha dado una fotografía muy clara de cuál es la problemática que se vive en las ciudades derivado justamente de esto, de asentamientos irregulares, del mal manejo y de la gestión de los recursos naturales, de que finalmente nos estamos acabando el medio ambiente y al mismo tiempo nos está pasando la factura sumamente cara. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Magda, para servirles es un privilegio, como siempre, estar con ustedes. Gracias a ti y a tu audiencia. Un placer platicar con usted, muchísimas gracias. Juan Calle López, presidente del Consejo Directivo de la AMO, de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Vaya punto sobre las IES que pone Juan en esta materia. Hay mucho por hacer. ¿Y sabe qué? No todo se lo podemos dejar a las autoridades, ¿eh? Eso también hay que entenderlo, sin duda, y lo decía Juan, a ver, necesitamos funcionarios públicos que estén preparados, que estén rodeados de los mejores equipos, por supuesto, pero ¿qué es lo que estamos haciendo en lo individual para que las cosas cambien? Esa es una pregunta que sin duda nos debe de llevar a reflexionar.